Bueno, vamos a terminar esta lección número 16 hablando de los delitos contra la inviolabilidad del secreto. Como bien ustedes recordarán, en la última clase yo les señalaba que el derecho penal dentro del título, o sea, el Código Penal dentro del título de los delitos contra la libertad, protege no solamente la libertad ambulatoria, sino que protege el conjunto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, protege las libertades individuales. Cuando se habla de libertad, se habla pues en el sentido de libertad individual, y bueno, se entiende que esas libertades individuales constituyen un conjunto de derechos básicos que están señalados en la Constitución y que tienen pues un rango superior a los demás derechos, ya que son derechos que son inherentes a la condición de ser humano. Son derechos, los derechos fundamentales son los derechos humanos que tienen un rango constitucional. Por lo menos esa es la perspectiva que yo estoy aquí asumiendo de cara pues al desarrollo de la materia. Además de los delitos contra la inviolabilidad del domicilio, como lo mencioné en la clase anterior, están también los delitos contra la inviolabilidad del secreto, que son los que voy a hablarles el día de hoy. Estos delitos contra la inviolabilidad del secreto son delitos en los cuales ciertos derechos individuales, ciertos derechos civiles son objeto de tutela jurídico-penal, específicamente, repito, en el Código Penal. Esos derechos están asociados con el artículo 48, con la garantía que da el artículo 48 de la Constitución de la República. ¿Qué es lo que garantiza el artículo 48 de la Constitución? Vamos a leerlo. Dice: se garantiza, dice el artículo 48, se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es decir, el legislador constitucional establece en primer lugar el derecho fundamental, la garantía, lo que se garantiza. Sin embargo, se establece también la excepción. Es decir, es posible una injerencia del Estado en este derecho fundamental o en estos derechos fundamentales, siempre y cuando medie una orden judicial. Con relación a lo de la orden judicial, antes de analizar los delitos que tenemos contemplados en el Código Penal, esa orden judicial se encuentra regulada, es decir, el procedimiento que debe llevarse a cabo para intervenir las comunicaciones de las personas, es decir, y que constituiría, como dije, una injerencia en los derechos fundamentales, en este derecho fundamental del ciudadano sometido a proceso penal. Eso está regulado en el artículo 204 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice este artículo 204: en el curso de la investigación de un hecho delictivo, el Ministerio Público, con autorización del juez o jueza de control, podrá incautar la correspondencia y otros documentos que se presuman emanados del autor o autora del hecho punible, o dirigidos por él o ella, y que puedan guardar relación con los hechos investigados. También, bueno, además de esto va directamente con el tema de hoy, con la violación de la correspondencia, la divulgación, etcétera, que son delitos contemplados en el Código Penal, pero además de esto, señala este mismo artículo 204. De igual modo, podrá imponer la incautación de documentos, títulos, valores y cantidades de dinero disponibles en cuentas bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan fundamentos razonables para deducir que ellos guardan relación con el hecho delictivo investigado. Y concluye este artículo: en los supuestos previstos en este artículo, el órgano de policía de investigaciones penales, en casos de necesidad y urgencia, podrá solicitar directamente al juez o jueza de control la respectiva orden previa autorización por cualquier medio del Ministerio Público, lo cual deberá constar en dicha solicitud. Aquí lo que interesa en cuanto al procedimiento es que la solicitud
quien está legitimado inicialmente para hacer la solicitud al órgano judicial de que se intervengan las comunicaciones, se incaute la correspondencia u otros documentos, etcétera, etcétera, es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el legitimado. Sin embargo, la Policía Judicial podría, en casos de necesidad o de urgencia, que eso tendrá que ser valorado por el juez, es decir, cuándo sería ese caso de necesidad o urgencia. En esos casos, el órgano de policía judicial, siempre que informe al Ministerio Público por cualquier medio y que quede constancia de eso, podrá solicitar directamente al juez la respectiva orden y claro, acordarle y realizarse el acto, repito, la incautación de la correspondencia o la intervención de las comunicaciones sin que medie una solicitud formal del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público, como director de la investigación, pues el Ministerio Público tiene que tener conocimiento de esta solicitud y de esa manera, pues, si no queda constancia, si el órgano de policía de investigaciones penales no hace esa notificación, no informa al Ministerio Público de la solicitud que hace el juez de control, pues entonces esa solicitud sería completamente nula. Es decir, y por lo tanto, la incautación carecería, y lo que se puede encontrar en ese momento carecería pues de valor probatorio, porque se vería afectado por la nulidad. Pero además de la protección de la correspondencia, en cuanto al bien jurídico tutelado en estos delitos que, repito, vamos a estudiar, que están en el Código Penal, no solamente se protege la correspondencia, sino que también hay una figura delictiva en la que se protege el secreto que corresponde o que pudiera corresponder a determinadas profesiones, a determinados oficios, es decir, se protege también el secreto profesional. Y entonces sería, constitutivo de delito, como lo vamos a ver un poco más adelante, que por ejemplo, que si usted le dice a su abogado, usted le da una información a su abogado, con relación, no sé, digo yo, por ejemplo, a que usted es responsable de un hecho punible por el cual se le está investigando, es decir, el hecho de que el abogado divulgue ese secreto, podría ser de acuerdo pues a las regulaciones del Código Penal, específicamente de acuerdo al artículo 189, eso podría ser constitutivo del delito de revelación de un secreto profesional. Entonces también se protege ese secreto. Es decir, hay ciertos ámbitos en que las personas son garantes de guardar reserva de aquella información que obtienen ya sea de sus clientes o que obtienen por razón del cargo que desempeñan, la función pública que desempeñan. Entonces, siendo esas hipótesis, la revelación del secreto por parte de estos garantes especiales, esto sería un delito especial, como lo vamos a ver más adelante, el del 189, sería constitutiva de delito. ¿Por qué? Porque el derecho penal también protege ese secreto, en particular el secreto que se deposita en ciertas personas en razón de su estado, de sus funciones, de su profesión, de su arte o de su oficio. Tal como, como lo vamos a ver cuando haga algunos comentarios sobre el artículo 189 del Código Penal. En conclusión, el derecho penal protege el secreto en las relaciones interpersonales, el secreto como una manifestación del derecho que tenemos todos a la intimidad, a la vida privada, a la propia imagen, y también aquí hay una protección que sea indirecta del honor, de la reputación de las personas, que podría estar vinculado con ese secreto. En la medida, claro, que se divulgue, por ejemplo, un determinado secreto, es posible que eso pueda afectar el honor y la reputación de las personas, y por lo tanto en estos delitos podría haber una protección, o habría también una protección, aunque sea indirecta, del honor y de la reputación. Entonces aquí
con relación al bien jurídico tutelado, podemos decir que el bien jurídico tutelado es de rango constitucional, no solamente por la regulación del artículo 48 del mismo, donde se garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, y del secreto y la inviolabilidad, repito, se garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, sino también porque es decir, cuando se garantiza eso, también indirectamente se garantiza la intimidad, la vida privada, el honor, la reputación, la imagen de las personas. Bueno, dicho esto, vamos a estudiar, bueno, los delitos que prevé el Código Penal contra la inviolabilidad, los delitos que con los que se protege, pues, la inviolabilidad del secreto, los delitos que atacan, o las conductas que pudieran lesionar o poner en peligro el bien jurídico de la inviolabilidad del secreto. Miren, aquí tenemos el artículo 185. En el artículo 185 se consagra el delito de violación de la correspondencia. En el artículo 186 se tipifica el delito de supresión de la correspondencia, y en el artículo 187 el delito de divulgación de correspondencia. Es decir, que habría tres modalidades: violación, supresión y divulgación de la correspondencia. En el artículo 185, 186, 187. Estos delitos podrían ser cometidos por cualquier persona. Es decir, en estos delitos no se tiene o no se establece una condición especial, una característica especial para ser autor. Sin embargo, sí hay aquí, es decir, con respecto a estos hechos punibles, hay una figura especial, una figura en la cual un delito especial, en este sentido, es decir, un delito especial que sería un delito especial impropio. ¿Por qué? Porque, como he explicado con anterioridad, se trata de las mismas conductas, de conductas que se tipifican con relación a los particulares, pero que, tratándose de un intranius, tratándose de un funcionario público con especiales características, esa conducta o ese comportamiento adquiere una mayor penalidad, es decir, constituye, o sea, se materializaría en estos casos una agravación de la responsabilidad penal. Eso está previsto en el artículo 188. En el artículo 188 se establece, como se prohíbe, entra en el marco de la ilicitud, los comportamientos que he mencionado con anterioridad: supresión, divulgación, violación de la correspondencia, pero cuando se trate específicamente de un empleado del servicio de correos o telégrafos. Siendo ese caso, claro, y actuando con el abuso de sus funciones, bueno, él cometería un delito en particular, o sea, este delito especial, porque él tendría una condición de garante, una posición de garante especialísima, tendría una condición, una posición de garante que lo haría más responsable del hecho de los hechos que se señalan en los artículos anteriores. Incluso aquí en el artículo 188, bueno, se mencionan hipótesis que podrían incluso no estar incluidas dentro de las figuras que he mencionado con anticipación, que son, repito, la de la violación, supresión y la divulgación de la correspondencia. Podría considerarse que no se encuentran allí, claro, porque al tratarse de un garante, pues entonces, claro, se exige mucho más a esta persona en razón del cargo y de los deberes inherentes al cargo que él desempeña. Bueno, ¿en qué consiste el delito de violación de la correspondencia? Artículo 185. Bueno, una observación también que hago. Estos delitos adquieren en la actualidad han adquirido en realidad en la actualidad un rango, pues una importancia un tanto menor, porque ahora la gente, bueno, generalmente no utiliza las cartas, los telégrafos, los telegramas para comunicarse, sino que, bueno, que hay otros medios de comunicación que son muchísimo más expeditos, como los correos electrónicos, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces,
claro, estos delitos han perdido pues un poco de actualidad. Sin embargo, es decir, al tratarse de un derecho fundamental y al tratarse siempre de una posibilidad de que las personas se comuniquen mediante cartas, correspondencia, telégrafos, etcétera, etcétera, es importante conocer el contenido de estos hechos punibles, el significado de estos hechos punibles, el significado de la protección que significan, que constituyen ellos de los derechos individuales, de un derecho fundamental de los ciudadanos, de una garantía fundamental como la de la inviolabilidad del secreto, la inviolabilidad de la comunicación. Ustedes me preguntarán quizás, bueno, profesor, y si a uno le violan el correo electrónico, le violan el WhatsApp, ¿eso sería constitutivo de delito? Bueno, no vamos a analizar, no vamos a estudiar esa posibilidad en este momento. Lo que sí les puedo decir con relación a los tipos legales que se señalan en los artículos 185 en adelante, es que estos comportamientos tienen que ver con la correspondencia escrita, con la correspondencia, con las cartas, con los telegramas, con los escritos, decir, con el objeto material que se señala en estas figuras delictivas, respecto de los cuales no es aplicable la analogía. Es decir, si nosotros digamos, bueno, es que esto se aplica también, o se trata de mi correo electrónico, que alguien se metió en mi correo electrónico, un hacker, etcétera, etcétera, o que me revisaron el WhatsApp, o divulgaron lo que yo tenía en una conversación de WhatsApp, eso no entraría dentro de estos tipos delictivos y por lo tanto no vamos a analizarlo como dentro de estas figuras delictivas. Sin embargo, bueno, el hecho de divulgar conversaciones privadas, etcétera, grabaciones, eso tiene otras regulaciones, o podría tener otras regulaciones en otras leyes en especiales, pero no vamos en las cuales no vamos a estudiar en este momento, ya que aquí nos vamos a referir expresamente o directamente a las figuras que contempla el Código Penal venezolano. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el artículo 185, el de la violación de la correspondencia. Dice este artículo, vamos a ver su tipo objetivo y su tipo subjetivo. Bueno, el tipo subjetivo es siempre un tipo doloso, o sea, en ese sentido no vamos aquí a hacer pues ninguna observación más allá de lo que he dicho con anterioridad, de que todos los delitos, por regla general, los delitos son dolosos y la excepción es que sean imprudentes, de que sean delitos culposos, y que vamos a reconocer un delito culposo en la medida que la ley, es decir, que el tipo legal haga referencia a la imprudencia, a la negligencia, utilice la fórmula del delito culposo en la cual se alude a la imprudencia, a la negligencia, a la impericia o la inobservancia de reglamentos, órdenes o instrucciones. Entonces, bueno, vamos a leer el tipo objetivo, sobre todo porque ya conocemos el tipo subjetivo. El que indebidamente, esta es la violación, insisto, este es el delito de violación de la correspondencia. El que indebidamente abra alguna carta, telegrama o pliego cerrado que no se le haya dirigido, o que indebidamente lo tome para conocer su contenido, aunque no esté cerrado, perteneciente a otro, será castigado con arresto de 8, será castigado. Es decir, el hecho simplemente de abrir una carta, de abrir un telegrama o de cualquier pliego cerrado que no le esté dirigido a uno, que uno no sea el destinatario de esa carta, de ese telegrama, de ese pliego, pues eso ya es constitutivo de delito, porque lo que está allí se considera secreto, forma parte, bueno, como les dije, a lo mejor de la intimidad, de la vida privada de aquel que escribió esa misiva, que escribió esa carta, ese telegrama, y por lo tanto, bueno, el derecho penal, el simple hecho de abrir esa carta, de abrir ese telegrama sin haberlo leído ni siquiera, ya sería constitutivo de delito. Es decir, incluso basta con que estando abierta ya la carta, estando abierto el pliego, el telegrama, etcétera, etcétera, el simple hecho de tomar el objeto, de aprender al objeto para conocer su contenido, ya sería pues constitutivo de derecho punible. Es decir, que aquí el legislador, fíjense hasta donde adelanta la punibilidad, porque no es necesario llegar a conocer el contenido.
como no es necesario haber leído la carta. Simplemente se produce una violación, un daño al bien jurídico del secreto cuando usted abre la carta que está cerrada, abre el pliego, el telegrama, o cuando usted toma en sus manos el objeto material, el objeto del delito, a los fines de conocer con su contenido, no importando, bueno, que esté abierta, siempre y claro, siempre y cuando pertenezca a otra persona, no le pertenezca a usted el pliego, la carta, porque por ser usted el destinatario, o sea, la persona a la que estaría dirigida la misma. El delito de supresión de la correspondencia lo encontramos previsto, como les dije, en el artículo 186. Cualquiera que haya suprimido indebidamente alguna correspondencia epistolar o telegráfica que no le pertenezca, aunque estando cerrada no lo hubiera abierto, será castigado. ¿Qué significa suprimir? Destruir, eliminar. Es decir, si yo una carta que no me pertenece, si yo un telegrama, yo agarro y lo rompo y lo boto por allí, eso ya sería, aunque no haya conocido su contenido, aunque no la hubiese abierto, no lo hubiese leído, no hubiera sabido qué es lo que decía, el simple hecho de suprimir, de destruir, de hacer añicos esa carta, de manera que no se pueda con nadie, ya leerla, conocer su contenido. Es decir, en la medida que yo haga imposible la lectura, el conocimiento de la carta, del telegrama, etcétera, por la vía de su destrucción. Fíjese, no es necesario incluso que yo tenga que hacerla añicos, como dije hace un momento, sino bueno, basta con que, no sé, que yo eche en agua a la carta y que ya la carta pues sea ilegible para que se pueda considerar que está suprimida. O sea, lo importante en todo caso es que se pierda el contenido de la misma, el significado que tiene, así como también, bueno, el secreto que se encuentra depositado en la misma, es decir, el secreto, el mensaje, lo que se comunicó en aquel momento cuando se escribió esa carta o ese telegrama. Entonces, este delito, repito, constituye pues un caso también, es una forma de violación de la correspondencia, solamente que, es decir, en estos casos el autor va un poco más allá porque destruye el telegrama, la correspondencia en general, la carta, el telegrama, lo destruye por completo de cara de que no se pueda ya conocer su contenido. Qué en este delito se consagra lo que llaman algunos autores una condición objetiva de la punibilidad. ¿En qué consiste esto de las condiciones objetivas de punibilidad? Bueno, eso lo deben saber por la parte general. Las condiciones objetivas de punibilidad, para quienes las aceptan, constituyen elementos que si bien se encuentran en la descripción típica, es decir, uno los puede leer en el artículo de que se trate, donde se tipifica el hecho punible, esos elementos no tienen que ser abarcados por el dolo, es decir, no son propiamente elementos típicos o requisitos típicos, sino que su materialización, su concreción se requiere para poder penar únicamente, es decir, que están fuera de lo que conocemos como la teoría del delito, o sea, respecto de ellos no podemos hablar de tipicidad, antijuricidad, es decir, no se requiere la materialización, la concreción de estos elementos para que exista tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. No, el delito existiría cumpliéndose los otros requisitos que contempla la ley, sino que este requisito o esta clase de requisitos serían necesarios, es única y exclusivamente para imponer la pena, para penar. Es decir, que la pena, el castigo dependería de que se cumpla con la condición objetiva. ¿Y por qué se le llama condición objetiva de punibilidad? Se le llama así porque no dependería su existencia, es decir, no dependería su aplicación del dolo del autor, de que el autor se hubiese representado, es decir, se hubiese representado y hubiese querido que se materializara el hecho, incluyendo ese requisito o ese elemento que se le llama condición objetiva de punibilidad. Bueno, ¿cuál sería la condición objetiva de punibilidad en este delito que se menciona acá? Que también en el caso del artículo 185,
cuando se habla de la, también, allí también se habla de la divulgación, por cierto, porque la divulgación no solamente estaría señalada en el artículo 187, sino que también de alguna manera es mencionada en el artículo 185. Bueno, esa condición objetiva de punibilidad, repito, que se menciona tanto en el 186 como en el 185, es que si el hecho ha ocasionado, que el hecho hubiese ocasionado algún perjuicio, algún daño en particular. O sea, es decir, que si el hecho no ha producido un daño, bueno, el castigo sería, en el caso del artículo 186, de 1 a 6 meses. Pero si el castigo sería, pues, un poco mayor, si el hecho hubiese ocasionado un determinado perjuicio. O sea, cuando se produce un perjuicio ya en particular, un perjuicio más allá de la simple violación de la correspondencia, el daño al bien jurídico del secreto, pues entonces en esos casos se incrementaría o debería incrementarse la sanción penal. Fíjese, esto lo vamos a encontrar también en el 185, porque en el 185 se señala en el último aparte, que no lo había leído, que si divulgando el contenido de la carta, el telegrama o del pliego cerrado, el culpable ha causado algún perjuicio, la pena sería de 15 días a 10 meses de arresto. O sea, es decir, que se aumentaría la pena con relación al hecho tal cual como se prevé en el encabezamiento. Ustedes dirán, bueno, pero las sanciones son aquí muy leves, esto no importa. Bueno, claro que sí importa, estamos aquí hablando de derechos fundamentales, que en una futura reforma del Código Penal estos delitos debieran tener una mayor sanción, un mayor castigo, es otra cosa, pero de que estos delitos son importantes, independientemente de que el legislador no los castigue con una pena severa, es decir, eso no se puede negar. Son delitos muy, muy importantes porque ellos constituyen la protección de derechos fundamentales, el derecho al secreto, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada. O sea, esto en una futura reforma, insisto, debería tener unas mayores sanciones que las sanciones que actualmente se establecen aquí en el Código Penal. Entonces, lo que les decía es que en los delitos del artículo 185, la violación de la correspondencia y eventual divulgación, y en el artículo 186, en el cual se establece, pues se prohíbe la supresión de la correspondencia, pues en estos delitos hay condiciones objetivas de punibilidad que supondrían o deberían suponer un incremento del castigo. ¿Por qué? Porque además del daño que se produciría por la violación en sí misma, por el daño al secreto, a la inviolabilidad de las comunicaciones, se podía producir un daño, cualquier otro daño, un daño patrimonial, un daño al honor, a la reputación de las personas, etcétera, etcétera, y produciéndose ese tipo de daño, pues la respuesta penal debería ser de mayor severidad. En el artículo 187, se consagra el delito, bueno, como le dije, de la divulgación pública, del contenido de la correspondencia. Vamos a leer este artículo 187. Cualquiera que teniendo una correspondencia epistolar o telegráfica no destinada a la publicidad, la hiciere indebidamente pública, aunque le haya sido dirigida, que hay quizás la diferencia con la figura de la divulgación que se menciona en el artículo 185, porque aquí podría estar dirigida la carta, es decir, la correspondencia puede estar dirigida al autor del hecho, siempre que el hecho pueda ocasionar algún perjuicio, aquí hay una condición también objetiva de punibilidad, será castigado con multa, de tantas unidades tributarias a tantas unidades tributarias. O sea, es decir, aquí se castiga el simple hecho, la divulgación de una correspondencia cuando no estuviese destinada a la publicidad, no importando
no importando que esa correspondencia haya sido dirigida al autor del hecho. Lo importante es que de manera indebida, o sea, de manera contraria a deber, de manera contraria a derecho, se hubiera hecho pública. O sea, cuando se tenía el deber de guardar secreto, se tenía el deber y no se cumplió ese deber de guardar secreto, haciendo pública la comunicación, la correspondencia epistolar, pues entonces en ese caso es que el hecho adquiriría carácter punible, pero siempre que existiere la posibilidad de ocasionar algún perjuicio, un perjuicio que vaya más allá de la mera violación del secreto. O sea, perjuicio al honor, a la intimidad, al Estado también podría ser, si se trata pues de un secreto, de algo que no debía ser divulgado y que tenga interés el Estado. O sea, es decir, aquí lo importante es que haya posibilidad de perjuicio para que se pueda castigar el hecho. Ahora, voy a volver con el tema de las condiciones objetivas de punibilidad, porque quizás a lo mejor no estudiaron este tema en particular en la parte general. Bueno, miren, el efecto de que uno hable de una condición objetiva de punibilidad en un caso concreto es que por ejemplo, en este caso, de que debe haber posibilidad de algún perjuicio, bueno, es que si no hay posibilidad de algún perjuicio, habiendo delito, aunque haya delito, no se castigaría el hecho, porque no sería necesario, no sería necesario el castigo desde el punto de vista del legislador al no verificarse la condición objetiva de punibilidad. Es decir, es una condición que se requiere para castigar. El legislador lo pone como una condición sine qua non, como un requisito necesario para poder castigar. Y si no se cumple ese requisito, no podría haber pena. Habría delito, más no pena. Usted dirá, bueno, profesor, pero ¿por qué no habría delito? Más bien, ¿por qué no dice uno que no habría delito, siendo de que eso está en la descripción del delito? Sí, está en la descripción, está en el artículo, pero el legislador, bueno, para los que entienden que esto es una condición objetiva de punibilidad, no estoy diciendo que yo diga, no estoy diciendo que esa sea mi opinión, pero para los que entienden que esto es una condición objetiva de punibilidad, es decir, cuando el legislador describe la prohibición, describe el hecho, es decir, no estaría incluyendo es decir, eso es lo que entienden ellos, no estaría incluyendo a esa posibilidad de que el hecho cause perjuicio. Y entonces al no incluirlo, eso significa que eso no tendría que ser abarcado por el dolo, es decir, que el tipo subjetivo no requeriría que el autor, en el tipo subjetivo no se requeriría que el autor se hubiese representado la posibilidad de que eso causase un perjuicio, sino que basta con que se dé el perjuicio o la posibilidad de perjuicio para que haya pena, para que el hecho se castigue, independientemente que el autor no se lo hubiese representado, no se lo hubiese podido representar, porque esto quedaría fuera del marco, repito, de la tipicidad y sería simplemente una condición o requisito para imponer la pena o para castigar el hecho. O sea, una cosa es que haya pena y otra cosa es que haya delito y que haya pena, y otra cosa es que haya delito y pueda no haber pena. Y pueda no haber pena, ¿por qué? Bueno, ya sea porque no se verifique una condición objetiva de punibilidad, o también, bueno, como lo hemos visto en otras ocasiones, cuando el legislador contemple lo que se llama una excusa absolutoria, que es una causa de exclusión de la pena, como la veremos ya más adelante cuando estudiemos, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, el hecho de que la víctima, por ejemplo, sea la víctima, por ejemplo, de delitos como el hurto, sea un familiar directo, no sé, el padre, la madre del autor del hecho. Bueno, en esos casos, aunque haya delito de hurto, el legislador considera que el hecho de que se trate entre parientes, el hecho se haya cometido entre parientes, eso ha de eximir de responsabilidad, o sea, no habrá pena porque se produciría lo que, repito, llama la doctrina una excusa absolutoria. Ahora, pero volviendo a esto de las condiciones objetivas de punibilidad, pues entonces las condiciones objetivas de punibilidad no tienen que ser abarcadas por el dolo, no deben ser abarcadas por el dolo. Es decir, que basta con que yo viole la correspondencia, haya violado la correspondencia, para que el delito esté consumado y que yo sepa que esté violando la correspondencia. O sea, que yo tenga conocimiento que estoy violando la correspondencia, o la estoy divulgando, etcétera, etcétera. Es decir,
Es decir, no debe pasar por mi mente de que eso puede producir otro daño, un daño distinto, o sea, un daño al honor, a la reputación, a la administración pública, etcétera. O sea, es decir, que si se produce ese daño, es que el hecho se va a castigar con más severidad o que se va a castigar, por ejemplo, en el caso del artículo 187. Es decir, si se produce ese daño, pero eso no tenía que haber sido abarcado por mi dolo, por mi representación, y por lo tanto yo no podría argumentar a mi favor y decir, no, es que yo no soy responsable porque yo no sabía que podía producir un daño. Si es que no importa. Ya, si uno entiende que esto es una condición objetiva de punibilidad, no importa que usted no se haya representado ni se haya podido representar que con su conducta podía producir un daño. El hecho fue que lo produjo y al producirse usted se le debe castigar. Ese sería más o menos el razonamiento que uno tendría que fundamentar la responsabilidad penal cuando admitiendo de que estas condiciones que se señalan o estos requisitos que se señalan en los artículos 185, 186 y 187 son en realidad condiciones objetivas de punibilidad. Lo que, o sea, para no profundizar más sobre el asunto, solamente les quisiera decir que la doctrina en la actualidad no es que no acepte las condiciones de punibilidad, sino que tiene pues un mayor cuidado con admitirlas. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué mayor cuidado en admitirlas? Bueno, porque estas condiciones conducen o pueden conducir a algo que prohíbe el derecho penal democrático, el derecho penal de un Estado de Derecho, que no es otra cosa que la responsabilidad objetiva. O sea, recordemos que un principio fundamental del derecho penal de un Estado de Derecho, de un Estado social y democrático de derecho, es el principio de culpabilidad. O sea, a nadie se le puede hacer responsable penalmente si no quiso, si no se representó o pudo por lo menos representarse la realización del hecho que constituye delito y que es castigado con pena. Entonces, si uno parte de la base del principio de culpabilidad, bueno, en realidad las condiciones objetivas de punibilidad conducirían precisamente, como su nombre lo indica, a una responsabilidad objetiva, y eso sería, bueno, contrario al principio de culpabilidad. Por eso es que, repito, la doctrina actualmente pues mira con cierto desdén estas figuras, estas categorías, esto de las condiciones objetivas de punibilidad, y bueno, muchos consideran que las mismas han de ser o han de entenderse más bien como requisitos típicos, como requisitos del tipo objetivo, los cuales deberían ser abarcados por el dolo. Si uno asume una tesis como esta, pues uno diría entonces que la posibilidad del perjuicio o que se hubiese causado algún perjuicio, eso serían elementos que necesariamente el autor tendría que representarse para que existiese tipicidad, de manera que si no fuese abarcado por el dolo, si el sujeto no se hubiera representado la posibilidad del perjuicio o que causaría efectivamente un perjuicio, un daño, el hecho que él está realizando, pues entonces si él no lo supiera, habría pues un error, una situación de error que excluiría el dolo y por lo tanto el sujeto no sería responsable. En cambio, bueno, si uno considera que esto es una condición objetiva de punibilidad, pues tendría que decir, bueno, no importa que el autor no hubiera sabido, no se hubiera representado, no le hubiera pasado por la mente, ni le hubiera podido pasar por la mente, que eso podía causar un perjuicio, un daño a particulares o al Estado, etcétera, etcétera, porque de todas maneras, independientemente de que no se lo hubiera representado, de que no lo hubiera querido, al verificarse el daño, el hecho debería ser castigado precisamente porque esto es una condición objetiva. Objetiva es que no es subjetiva, es decir, que no dependería del dolo. Entonces, yo no les doy aquí diciendo mi opinión, simplemente, bueno, les digo que existen las dos posibilidades. La de interpretar que se trata de una condición objetiva de punibilidad, como la de interpretar más bien de que se trata de un requisito del tipo objetivo, esto del perjuicio, de la posibilidad o la causación del perjuicio, de que esto sería, repito, es decir, puede interpretarse, o de que se trata de un requisito típico necesariamente que tiene que ser abarcado por el dolo, o de que se trata de una, como ha dicho la doctrina más tradicional, por ejemplo Mendoza lo dice expresamente, esto sería una condición objetiva de punibilidad que no dependería del dolo. Yo creo que, eso sí le digo, yo creo que en la medida
de que en los actuales momentos no utilicemos categorías que puedan conducir a una responsabilidad objetiva contraria al principio de culpabilidad, pues en la medida que tengamos que decir que nos alejemos de este tipo de figuras, yo creo que bueno, que estamos más cumpliendo con los preceptos, con la razón de ser, con los preceptos básicos y con la razón de ser de lo que es el Estado de Derecho, del derecho penal de un Estado de Derecho. Y claro, entonces bueno, habría que analizar con más detalle si realmente esto constituye un requisito típico o una condición objetiva de punibilidad, pero claro, yo creo que siempre deberá tenerse muy en cuenta pues el sentido de garantía que debe constituir o que debe estar presente en el derecho penal de un Estado de Derecho, de un Estado democrático de derecho. Por último, en el artículo 188, se tipifican, bueno, como les había dicho, pues estas conductas, estos comportamientos que como he dicho, pueden ser cometidos por cualquiera, pero se tipifica en el 188 cuando se trata de un intranius, es decir, cuando el autor es un empleado en el servicio de los correos o telégrafos. Entonces, en este caso, él tiene una condición de garante especial y por eso tiene una mayor responsabilidad. ¿Cuáles son los hechos que se prohíben? Vamos a leer el artículo 188. Dice aquí, el que estando empleado en el servicio de correos o telégrafos con abuso de su oficio, se adueñare de alguna carta, o sea, se apropiare de la misma, telegrama, comunicación o cualquier otra correspondencia no cerrada, o que estándolo la abra para conocer su contenido, o la retenga o revele su existencia o contenido a otra persona distinta del título de su destino, será castigado. Y dice, pues la misma pena se impondrá al que en servicio y con abuso de los mencionados oficios suprima alguna de las dichas correspondencias. Como ven ustedes aquí, pues se tipifica tanto la violación como la divulgación, como también la supresión de la correspondencia. Claro, pero se castiga pues con una mayor severidad, tratándose de un garante especial. Y bueno, se prevén también figuras que en principio no estarían previstas con anterioridad, por lo menos previstas como delito contra la inviolabilidad del secreto, como sería la apropiación de una carta, de un telegrama, de una comunicación, que es cuando el legislador habla aquí de que la persona abusando de su oficio, bueno, es decir, actuando de manera contraria a derecho, extralimitándose en las facultades que le brinda el ordenamiento jurídico, esta persona se adueña de alguna carta, telegrama, comunicación, o cualquier otra correspondencia que no estuviese cerrada, o que estándolo, bueno, ya sería otra hipótesis, la abriera para conocer su contenido, o la retenga o revele su existencia. Aquí también son otras hipótesis que lo de retener, que no estaban contempladas con anterioridad, porque se trata de un sujeto distinto, un sujeto activo, un eventual autor distinto. Y bueno, también se habla de la revelación, la divulgación de la existencia o del contenido a otra persona distinta al de su titular. Bueno, si ese es el caso de la divulgación, entonces también, bueno, es decir, la conducta entraría en el marco de la prohibición, pero con un mayor castigo, porque en estos casos se trata de un extraño. Este delito, como les dije, es un delito especial impropio, pero es importante también destacarlo, tiene también, bueno, es decir, como son varias hipótesis, son varias acciones típicas, hay aspectos del delito que podrían considerarse que serían más bien constitutivos de un delito especial propio. ¿Por qué? Porque aquí hay conductas que no estarían tipificadas por lo menos como delito contra la inviolabilidad del domicilio respecto de los particulares, respecto de cualquier persona. Porque también podría ser, fíjense, autor de cualquiera de los delitos que se menciona en el 185, 186, 187, pudiera ser un funcionario público, pero que no fuese, que estuviese destinado o que estuviese empleado en el servicio de correos. Cualquier otro funcionario público, un policía, pudiera cometer, por ejemplo, los delitos del 185, 186, 187, porque allí el sujeto activo puede ser cualquiera. Es decir, cuando estamos hablando del 188, estamos hablando únicamente de los funcionarios públicos, de los empleados
del servicio de correos. Eso es importante también tenerlo en consideración porque estos otros delitos pueden ser cometidos por funcionarios. Pueden ser cometidos por funcionarios del 185, 186, 187. Pueden ser cometidos por funcionarios, solamente que no habría la cualificación en cuanto al delito en específico que se trata, no habría la cualificación que se menciona en el artículo 188. Entonces, bueno, este delito, para concluir, es un delito especial impropio en la mayoría de sus hipótesis, pero hay ciertas hipótesis delictivas en las cuales uno podría decir que es un delito especial propio. ¿Por qué? Porque se trata de comportamientos que no estarían inicialmente abarcados por la prohibición de los que se puede deducir de los artículos 185, 186 y 187. Por ejemplo, el de adueñarse de la carta, o el caso de la retención de la carta. Entonces, eso podría quizás entrar en algún otro tipo delictivo, pero no en principio no estaría o no podríamos incluirla en las figuras del 185, 186 y 187. Sobre todo porque cuando se habla de adueñarse de la carta, esto lo vamos a ver quizás con un poco más de detalle en los delitos contra la propiedad. Esto de adueñarse tiene que ver con el delito de apropiación indebida, y entonces eso significa que la correspondencia la tiene el funcionario por razón de su cargo, la tiene en su poder y pudiera por eso adueñarse de la misma. Claro, ustedes podrían decirme, profesor, pero es que a lo mejor la carta pueda llegar a un determinado lugar y lo tome una persona y se adueñe de la misma, pues por ejemplo, se la hayan dejado a una persona para que se la entregue a otra y esa persona se haya adueñado. Sí, es posible, y entonces allí la pregunta sería, bueno, pero ¿se cometería alguna de las figuras del 185, del 186 o 187? Si no se dan las conductas que se señalan expresamente allí, pues no. Es decir, el hecho de retener la carta o de adueñarse de la carta no sería en principio un hecho punible en sí mismo. Porque no estamos hablando propiamente de una supresión, la carta no está siendo destruida ni nada por el estilo, ¿no? Si se llegara a pensar en eso. Y entonces lo que podría haber es algún otro delito, como un delito como mejor contra la propiedad, pero no estas figuras, y por lo tanto no podríamos decir que se trata de la misma prohibición. Y por lo tanto, esto permitiría afirmar que en la hipótesis del 188, repito, en la cual se habla de adueñarse de alguna carta, eso podría, como al no estar prohibido expresamente como delito de esta índole en los particulares, eso podría hacer pensar de que en esa hipótesis este delito sería un delito especial propio. O sea, un delito penal especial propio es un delito en el cual la conducta solamente estaría prohibida respecto del intraneus, pero no estaría prohibida respecto al extraneus. Por lo menos no prohibida como ese delito en particular. Ahora, si entendemos, bueno, pero está prohibida como otro delito. Bueno, eso, claro, eso ya es una cuestión para discutirla, y entonces, claro, si se tiende de que la prohibición podría ser de otro delito, eso quizás, bueno, algunos los hará pensar de que perdería su condición o su naturaleza, un hecho punible como como delito especial propio. Sin embargo, bueno, yo creo que esto debe ser interpretado es en el mismo contexto, no decir que no de que se trate de otras prohibiciones, sino de que se trate de la misma prohibición y la tutela, por lo tanto, del mismo bien jurídico. O sea, yo creo que quizá pues este delito es la primera vez que lo veo realmente, pero quizá este delito podría considerarse como un delito tanto especial propio como especial impropio, ya que tiene 5 hipótesis o 4 o 5 hipótesis, y pues algunas de ellas están abarcadas por la prohibición y otras no están abarcadas por la prohibición. Bueno, vamos a terminar este tema hablando del delito de revelación de secretos. Este delito de revelación de secretos se encuentra previsto en el artículo 189 del Código Penal. Vamos a leer en qué consiste este hecho punible, que también es doloso y que es un delito especial. Esto sí es un delito especial propio. Esto sería un delito especial propio. Dice acá: el que teniendo por razón de su estado, funciones, profesión, arte u oficio, aquí se tiene una condición de garante especialísima. O sea, el sujeto ha de tener, repito, una condición de garante muy especial. Por razón de su estado,
por razón de las funciones que desempeña, de su cargo, de su profesión, de su arte o de su oficio. Entonces dice acá, el que teniendo por razón de su estado, funciones, profesión, arte u oficio, conocimiento de algún secreto, cuya divulgación pueda causar algún perjuicio, o sea, si no puede causar ningún perjuicio, pues entonces no habría este delito, a menos que lo consideramos, repito, una condición objetiva de punibilidad, como lo mencioné, esta circunstancia de que pueda causar perjuicio, lo revela, no obstante, sin justo motivo, será castigado. O sea, es decir, el hecho simple de revelar un secreto profesional, de un secreto que se tenga en virtud del Estado, las funciones, el arte o el oficio, eso ya será constitutivo de delito. Es decir, entraría en el marco de la prohibición, y si entendemos que esto de que la divulgación pueda causar algún perjuicio es una condición objetiva de punibilidad, pues entonces, es decir, esto no se requeriría, esa posibilidad de causar perjuicio no se requeriría para que el delito se perfeccionase, sino que eso se requeriría única y exclusivamente para que el hecho pueda ser penado, es decir, para que el hecho pueda ser punible. Ahora, ¿quiénes son estas personas que pudiesen tener un secreto por su profesión, arte, oficio? Bueno, podemos pensar en los médicos, podemos pensar en los abogados, podemos pensar en los ministros de cualquier culto, que siempre que tengan el deber, ¿no? El deber por razón de su ministerio de guardar el secreto que tengan en confesión. Por ejemplo, en la religión católica es así. Entonces, estas personas, funcionarios públicos, militares, médicos, abogados, ministros de cualquier culto, estas personas tienen un deber de guardar, de reservar aquellas informaciones que tengan, por ejemplo, el abogado de su cliente o el médico respecto, de las consultas que le haga a una determinada persona, de un paciente, o los militares o los funcionarios, en el desempeño de la función, del cargo que desempeñan, también, tendrán el deber de guardar reserva del conocimiento que tienen, del secreto que saben respecto de ciertas informaciones, ¿no? El proceso que tienen de ciertas informaciones que pueden producir o que pudieran producir algún perjuicio a la colectividad o perjuicio en particular. Entonces, el legislador aquí, es decir, teniendo en cuenta que ciertas personas son garantes especiales de ciertas informaciones, de ciertos secretos, el legislador castiga específicamente, castiga con un poco más de severidad el hecho de revelar esa información, siempre y cuando, insisto, eso pueda producir algún perjuicio. Y aquí volvemos a la discusión de si es una condición objetiva de punibilidad o si es un requisito típico. Y ya sabemos lo que está al fondo de la discusión. Lo que está principalmente en el fondo de la discusión es si esto debe interpretarse en el sentido de que conduzca a una responsabilidad objetiva, o si más bien, si esta posibilidad de causar perjuicio tiene que ser abarcada por el dolo, y sería por lo tanto un requisito del tipo objetivo que necesariamente tiene que ser conocido por el autor para poder hacerlo responsable, respetando de esta manera el principio de culpabilidad. Por cierto, esta figura delictiva se compadece o se relaciona con regulaciones que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal, porque claro, uno podría decir, oye, que yo soy profesional, yo soy abogado, pero agarre, me llaman a declarar en un juicio penal en contra de mi defendido, o a un médico lo llaman a declarar por los conocimientos que tiene de un paciente. Entonces, la pregunta es, ¿constituye delito si yo tengo que declarar ante el tribunal? Mira, el legislador en el artículo 210 le otorga a los profesionales, a las personas que guardan un secreto, les otorga la posibilidad de no declarar. Es decir, no están obligados a declarar, lo señala expresamente. Esto lo dice el artículo 210
del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala: no están obligados a declarar el cónyuge o la persona con quien el imputado tenga relación estable de hecho, sus ascendientes y descendientes y demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sus padres adoptantes y su hijo adoptivo. Esto no por la razón, este numeral no es por el motivo del secreto profesional, evidentemente, sino esto es porque esto es simplemente una materialización del precepto constitucional que se le impone a cualquier persona y que nadie está obligado a declarar en su contra, ni contra sus familiares, contra sus parientes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está dentro de las garantías del debido proceso en la Constitución, es un derecho fundamental y por eso el legislador, bueno, aquí lo ha querido expresar de una manera inequívoca, de que nadie no está obligado a declarar el cónyuge, la persona con que tenga una relación estable de hecho, el imputado, ascendiente, descendientes de los familiares, etcétera, etcétera. Ahora, pero en los siguientes numerales sí nos interesa esta exención de declarar que contempla el Código Orgánico Procesal Penal, porque se vincula con el delito que estoy aquí señalando. Dice además, bueno, que no están obligados a declarar los ministros o ministras de cualquier culto respecto a las noticias que se le hubieran revelado en el ejercicio de las funciones propias de su ministerio. En tercer lugar, los abogados o abogadas respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes. Y bueno, en cuarto lugar, los médicos o médicas y demás profesionales de la salud con relación a sus pacientes. O sea, esta es una norma vinculada pues con el testimonio que es importante tener en consideración. Claro, porque, es decir, si se obligase a declarar a una persona en estas condiciones, estuviese obligado, pudiera verificarse o pudiera estarse así cometiendo, obligándose a cometer a esta persona el delito señalado en el artículo 189 del Código Penal. Entonces, por esa razón, el legislador aquí le otorga al testigo la posibilidad de no declarar. No está obligado, o sea, es decir, si la persona declara es porque quiera declarar, o sea, pero no estaría obligado jurídicamente a declarar, y por lo tanto no habría aquí algún delito también contra la administración de justicia. O sea, en los casos de estos sujetos no habría delito contra la administración de justicia si la persona la llaman a declarar y no va a declarar en el caso concreto, que eso es el delito de negativa a servicios legalmente debidos. Entonces, es importante tener en cuenta esto de cara pues al estudio de este delito previsto en el artículo 189, en este tema y en particular del delito previsto en el artículo 189 del Código Penal. En lo que respecta a la revelación de secretos que pudiese cometer los funcionarios públicos y los militares, bueno, allí hay que hacer una pequeña distinción. ¿Por qué? Porque dependiendo de la clase de secreto o del tipo de secreto, es decir, el funcionario militar o el funcionario público, no cometería este delito que estoy hablando, sino otro delito que está previsto en el artículo 134 del Código Penal, dentro de los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, es decir, que sería un hecho punible de mayor gravedad. Vamos a leer aquí, dice el 134, cualquiera que indebidamente y con perjuicio de la República haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea comunicando, publicando los documentos, datos, dibujos, planos u otras informaciones relativas al material, fortificaciones u operaciones militares, bien sea diafanizando de otra manera su conocimiento, bueno, será castigado. Aquí la pena sería de 7 a 10 años. O sea, aquí estamos hablando de revelación de secretos, una revelación de secretos dolosa, pero de secretos políticos o militares que tengan que ver con la seguridad
de Venezuela. Aquí esta es la importancia, es decir, la diferencia, que hay una diferencia pero muy importante. O sea, que tienen que ser secretos, repito, concernientes a la seguridad de Venezuela, y claro, eso es un elemento normativo de apreciación judicial. Aquí se le llaman también algunas agravantes en este delito de revelación de secretos. Dice, la pena será de 8 a 12 años si los secretos se han revelado a una nación que esté en guerra con Venezuela, bueno, evidentemente, ¿no? O a los agentes, porque es una forma de traición, y esto está marcado precisamente entre los delitos de traición a la patria, es decir, dentro de los delitos pues que tienen que ver con el menoscabo a la lealtad que deberían tener los venezolanos con relación a Venezuela. Entonces, bueno, repito, la pena será de 8 a 12 años si los secretos se han revelado a una nación que esté en guerra con Venezuela o a los agentes de dicha nación. O también si el hecho ha causado la perturbación de las relaciones amistosas de la República con otros gobiernos. Y también la pena se aumentará con una tercera parte si el culpable tenía los dibujos, planos o documentos o había adquirido el conocimiento de los secretos por razón de su empleo, cargo público o funciones. También se aumentará la pena la misma si por fraude, hurto o violencia se hubiera hecho la adquisición de dichos conocimientos o de aquellos objetos. En el artículo 135, bueno, se tipifica como una forma de espionaje el que hubiera obtenido la revelación de los secretos o se los hubiera procurado por cualquier medio ilegítimo, será castigado. O sea, simplemente el tratar de obtener la obtención del secreto sería también menos constitutivo de hecho punible, como se trata, repito, de secretos que tengan que ver con la seguridad del Estado. Y por último, dentro de esta figura que nos interesa a nosotros, la revelación de secretos, está la revelación de secretos culposa, pero la revelación de secretos culposa relativa, repito, a secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, insisto. Entonces dice el 136, eso está en el 136, si los secretos especificados en el artículo 134, no cualquier otro secreto, se han divulgado por efecto de la negligencia o imprudencia de los que en razón de su empleo estaban en posesión de los dibujos, planos o documentos o tenían conocimiento de los secretos, los culpables serán castigados con prisión, una pena notablemente menor. Entonces, bueno, es importante entonces que el delito de revelación de secretos, lo estudiemos en concordancia con estos delitos contra la independencia y seguridad de la nación, porque se trata de la revelación de un secreto concerniente a la seguridad de Venezuela, un secreto político o militar, pues las penas aumentan y el hecho, es decir, ya el bien jurídico que se produce su menoscabo, ya es un bien jurídico distinto, un bien jurídico de mayor importancia y el hecho adquiere una muchísimo mayor gravedad. Es decir, el hecho va a ser mucho más grave en estos casos. Profesor, ya con esto terminamos. Profesor, una pregunta, a lo mejor me podría hacer alguien. ¿Sí? Profesor, ¿y qué ocurre si, por ejemplo, en un proceso penal que se esté llevando a cabo, por ejemplo, contra estas personas que se le imputen la revelación de un secreto, ya sea de un secreto profesional o de un secreto militar o político concerniente a la seguridad? Si esa persona se le está enjuiciando y el procedimiento, como el procedimiento en Venezuela, el juicio es oral y público, o sea, ¿qué pasaría en esos casos? Es decir, porque de amor el secreto entonces pasaría a ser conocido durante el juicio, porque cualquier persona puede asistir al juicio. Bueno, la pregunta es verdad, o sea, es verdad, es decir, es un problema que se plantea, pero que el Código Orgánico Procesal Penal lo resuelve. ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, porque el principio de la publicidad tiene sus excepciones. Es decir, que no siempre el juicio ha de ser oral y público. Y entonces, en el artículo 316, del Código Orgánico Procesal Penal, se prevé esta excepción. Entonces dice, el debate, dice aquí el 316, el debate será público, pero el tribunal podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando... Entonces, bueno, aquí estaríamos en el numeral tercero, dice, cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial,
cuya revelación indebida sea punible. Bueno, necesariamente tendría que verificarse los supuestos de los artículos que estamos estudiando, ya sea del artículo 134 o del 135, 136, o en el caso del delito que estábamos estudiando, y repito, que es el delito de revelación de secreto, que es el artículo que está previsto en el artículo 189. Bueno, para terminar con estas figuras delictivas, tenemos el artículo 190. ¿Qué es lo que dice este artículo? Bueno, que en lo que concierne a los delitos previstos en los artículos 185, 186, 187 y 189, siempre que el hecho no hubiera ocasionado algún perjuicio que interese al orden público, el enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada. Esto conduce a pensar de que se trataría realmente de una condición objetiva de punibilidad, por lo menos es un argumento a favor, ¿no? de considerar que se trata esto de la posibilidad del perjuicio al orden público, una condición objetiva de punibilidad. Abona a favor de esa posición, pero bueno, pues repito, también hay argumentos en contra de la misma, pero no voy a volver sobre el tema. Entonces, que estos delitos son de acción privada y serán de acción pública, esta es la conclusión, serán de acción pública solamente en la medida de que el hecho hubiese ocasionado algún perjuicio al orden público, que interese al orden público. Si no es así, entonces el delito sería acción privada y requeriría pues el procedimiento, se utilizaría el procedimiento para delito de acción privada, que requiere en primer lugar una acusación particular, una acusación privada. Y no actúa de oficio el Estado, no actúa el Ministerio Público, no se seguirá el procedimiento penal ordinario. Bueno, con esto terminamos la lección número 16 del programa. Esta lección 16, como lo vimos, tuvo que ver con los derechos individuales, con derechos fundamentales, específicamente con los derechos a la inviolabilidad de las comunicaciones, la inviolabilidad del secreto y la inviolabilidad del domicilio. Bueno, con esto entonces hemos terminado pues esta lección 16 y bueno, más adelante continuaremos con otras figuras delictivas. Hasta pronto.